La palabra de Dios dice: oh Dios, con nuestros oídos hemos oído, nuestros padres nos han contado la obra que hiciste en sus días, en los tiempos antiguos. Tú con tu mano echaste las naciones y los plantaste a ellos, afligiste a los pueblos y los arrojaste, porque no se apoderaron de la tierra por su espada, ni su brazo los libró, sino tu diestra y tu brazo y la luz de tu rostro, porque te complaciste en ellos. Tú, oh Dios, eres mi rey, manda salvación a Jacob. Por medio de ti sacudiremos a nuestros enemigos, en tu nombre hollaremos a nuestros adversarios, porque no confiaré en mi arco ni mi espada me salvará, pues tú nos has guardado de nuestros enemigos y has avergonzado a los que nos aborrecían. En Dios nos gloriaremos todo el tiempo, y para siempre alabaremos tu nombre, Selah. Pero nos has desechado y nos has hecho avergonzar, y no sales con nuestros ejércitos. Nos hiciste retroceder delante del enemigo, y nos saquean para sí los que nos aborrecen. Nos entregas como ovejas al matadero, y nos has esparcido entre las naciones. Has venido a tu pueblo de balde, has vendido a tu pueblo de balde. No exigiste ningún precio. Nos pones por afrenta de nuestros vecinos, por escarnio y por burla de los que nos rodean. Nos pusiste por proverbio entre las naciones, todos al vernos menean la cabeza. Cada día mi vergüenza está delante de mí y la confusión de mi rostro me cubre. Por la voz del que me vitupera y deshonra, por razón del enemigo y del vengativo. Todo esto nos ha venido y no nos hemos olvidado de ti, y no hemos faltado a tu pacto. No se ha vuelto atrás nuestro corazón, ni se han apartado de tus caminos nuestros pasos, para que nos quebrantases en el lugar de chacales y nos cubrieses con sombra de muerte. Si nos hubiésemos olvidado del nombre de nuestro Dios o alzado nuestras manos a Dios ajeno, ¿no demandaría Dios eso? Porque Él conoce los secretos del corazón, pero por causa de ti nos matan cada día. Somos contados como ovejas para el matadero. Despierta. ¿Por qué duermes, Señor? Despierta, no te alejes para siempre. ¿Por qué escondes tu rostro y te olvidas de nuestra aflicción y de la opresión nuestra? ¿Por qué nuestra alma está agobiada hasta el polvo y nuestro cuerpo está postrado hasta la tierra? Levántate para ayudarnos y redímenos por causa de tu misericordia. Palabra de Dios. Oremos. Padre nuestro, hemos leído tu bendita palabra, esta palabra que es lumbrera, esta palabra que es guía, que es vida, que es la voz del Espíritu hablando a nuestro ser, conduciéndonos a toda la verdad. La palabra que nos limpia, pero a la misma vez la palabra que nos consuela y nos conforta. Yo te ruego, oh Dios, que bendigas tu palabra hoy día que va a ser expuesta, que tu Espíritu Santo nos asista, que la gracia de tu Espíritu obre conforme a la necesidad de cada uno y conforme al propósito que tú tienes al enviar esta palabra, y condúcenos a ser más y más como Cristo. Esto te lo rogamos, oh Dios, en el nombre de tu Hijo amado, en quien hemos puesto nuestra confianza. Amén. Bueno, vamos a hacer un breve recorrido por este Salmo 44, y lo primero que tenemos que ver es el titulito pequeño que está allí, que siempre estamos insistiendo que es inspirado por el Espíritu Santo. Y este título nos dice: al músico principal, masquil de los hijos de Coré. No sé si recuerdan que vimos recientemente otro salmo, y el cual empieza con esa misma declaración, el Salmo 42. Y ya hemos visto qué significa esto. ¿Qué significa masquil? Bueno, aunque no se sabe exactamente cuál es su significado, decíamos que probablemente implique que este es un salmo para meditar, para que el remanente santo medite en él. Músico principal se refiere al director del coro o de la música. Hijos de Coré, ya lo hemos visto, esto se refiere a un grupo de levitas que servían haciendo
arreglos musicales. Bueno, ¿quién es el autor? Allí no se nos dice y realmente no hay nada que nos indique quién pudo haber sido él, así que este salmo no nos deja ver quién es el que lo escribió y desconocemos la ocasión o el contexto en el cual él fue escrito, pero por el contenido del salmo se puede deducir que se escribe en un tiempo de calamidad nacional, en un tiempo de turbación nacional. Aquí mismo se nos deja ver que hubo invasiones, una derrota militar, hubo deportaciones, ofensas al culto, desprecio hacia el pueblo de Dios. Por esa razón algunos lo ubican en el contexto de la deportación a Babilonia o en algunas de esas invasiones que ellos hicieron. Pero lo cierto es que este salmo refleja los muchos sufrimientos que padecen los justos en medio de un mundo malo y enemigo de Dios y de todo lo bueno. Así que es mi esperanza que siempre que usted pase por este salmo, aprenda que cómo responde el cristiano cuando se pasa por un tiempo de lamento nacional o por un tiempo de gran adversidad, especialmente aquellos sufrimientos que nos vienen a nuestras vidas cuando andamos conforme a la luz de los mandatos bíblicos. Lo que dice las Sagradas Escrituras, que aquel que quiera andar piadosamente en este mundo, sufrirá persecución. Y lo que dijo Cristo, en el mundo tendréis aflicción, así como Él sufrió. Pero en este salmo vamos a encontrar cómo entonces el justo, el cristiano que forma parte de ese pueblo que sufre esa calamidad, responde frente a ello. Hoy vamos a estar viendo un lamento nacional y una esperanza para el pueblo piadoso en momentos difíciles. Un lamento nacional y una esperanza para el pueblo piadoso en momentos difíciles, y nos vamos a concentrar en 5 breves aspectos o secciones que tiene este salmo. Versos 1 al 3, en momentos difíciles recordemos las misericordias divinas. Versos 4 al 8, en momentos difíciles renovemos la fe. Versos 9 al 16, en momentos difíciles presentemos al Señor nuestro dolor. Verso 17 al 21, en momentos difíciles revisemos nuestra fidelidad al Señor. Y versos 22 al 26, en momentos difíciles pidamos el socorro del Señor. Empecemos con nuestro primer aspecto. En momentos difíciles recordemos sus misericordias. Mire lo que hace el salmista, versos 1 al 3. Oh Dios nuestro, oh Dios, con nuestros oídos hemos oído, nuestros padres nos han contado la obra que hiciste en sus días. Aquí, ¿qué es lo que está haciendo él? Un recuento. Ellos están en un tiempo de gran turbación y él recuerda los grandes actos redentores de nuestro Dios, esos actos salvíficos que él manifestó para con el pueblo. ¿Cuál es el objetivo que tiene él? Alimentar su fe, para que luego en la oración pueda presentar argumentos delante de Dios para que él los vuelva a salvar de sus adversarios. ¿Qué recuerdan ellos? Bueno, ellos recuerdan cómo Dios salvó a su pueblo antiguo de la esclavitud egipcia, cómo Dios les permitió pasar en seco por el Mar Rojo, cómo Dios los alimentó con el maná en el desierto, cómo les dio agua de una roca seca, cómo Dios venció y expulsó a las naciones más poderosas que vivían en esa tierra
prometida. Pero quiero que observen algo más. La responsabilidad que asumieron los padres. Ellos dicen, nuestros padres nos lo han contado. Bueno, los padres en Israel asumieron esta responsabilidad de evangelizar a sus hijos. ¿Cómo? Contándoles los grandes actos redentores que la Biblia nos dice. Ellos aprendieron que Dios había dicho de Abraham, su amigo, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio. Eso mismo estaban haciendo muchos padres en Israel, y ellos obedecieron las instrucciones que Moisés dio en Deuteronomio 6:6, cuando dijo, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Mis hermanos, cuando los padres creyentes asumimos nuestra responsabilidad hablándole el evangelio a nuestros hijos, contándole los grandes actos redentores, estamos formando una nueva generación de creyentes que a pesar de sus propias debilidades, a pesar de los retos que implique la vida cristiana, ellos recordarán y sabrán que sus padres le enseñaron que hay un Dios maravilloso que ha obrado salvación en las generaciones cristianas pasadas. Y el salmista, al recordar estas misericordias divinas, renueva su fe, y este es nuestro segundo punto, versos 4 al 8. En momentos difíciles, renovemos la fe. Renovemos la fe. Recordemos, esta es una nueva generación de creyentes, posiblemente esa generación que experimentó la deportación. Están viviendo situaciones difíciles. Los enemigos se levantan contra ellos. Así que luego que el salmista alimenta su fe, ¿cómo? Con la palabra de Dios. Recordando lo que ella dice, con el evangelio. ¿Qué es el evangelio sino los grandes actos redentores de nuestro Dios? Y él alimentó su fe, y entonces ahora sí se acerca al trono de la gracia, confiados en que Dios obrará nuevamente a favor de su pueblo amado. Recordemos, hermanos, las mejores oraciones son las que se dan en respuesta y alimentadas por la lectura de la palabra. Necesitamos leerla cada vez más. Y la fe de este salmista, al recordar eso, creció tanto que él declara la victoria que Dios seguramente les va a dar frente a sus adversarios. Miren en el verso 5. El salmista dice, vamos a sacudir a nuestros enemigos. Allí mismo dice, hollaremos a los adversarios. Verso 7, seremos guardados de nuestros enemigos. Verso 7, ellos serán avergonzados. Ese fue el resultado de alimentar la fe con la palabra. Y el salmista dice, esto lo hará el soberano Dios. Por lo tanto, no vamos a confiar en el arco, no vamos a confiar en la espada, dice en el verso 6, porque realmente cuando los enemigos del reino se levantan contra el pueblo de Dios, la fuerza del hombre no vale nada. La fuerza del hombre no sirve de... Mire, el Salmo 20, versículo 7, el salmista ya nos dijo, estos confían en carros, otros confían en caballos, pero nosotros, el pueblo santo, ¿en qué confiamos? Dice él, del nombre de Jehová nuestro Dios
tendremos memoria. Igualmente, el pueblo del nuevo pacto, nosotros, la iglesia, también tenemos enemigos poderosos que vencer. Pero no son enemigos tanto de carne y hueso. No obstante, por muy poderosos que ellos sean, la Biblia nos muestra que ellos son vencidos constantemente por el poder divino del Espíritu Santo. Y a la iglesia no la detiene nadie. Se levantan adversarios, se levantan persecuciones, pero la iglesia sigue victoriosa, como dice Zacarías 4:6. No con ejército, ni con fuerza, sino con ¿qué? Con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y es interesante ver en el versículo 8 que el resultado de recordar esas liberaciones pasadas que Dios le ha dado a su pueblo y el saber que Dios nos va a librar nuevamente de nuestros adversarios, esto produce alabanza. Miren, en Dios nos gloriaremos todo el tiempo. Siempre Dios nos está dando liberaciones. Bueno, no me refiero a exorcismos. Bueno, sí, tengo que explicarlo, ¿no? Porque creo que en el contexto contemporáneo evangélico, liberación se entiende cuando hay exorcismo. No, aquí me estoy refiriendo a esas salvaciones constantes que Dios nos manda, librándonos de nuestros adversarios, de nuestros pecados, de las tentaciones del mundo, de nuestra carne, del diablo. Y siempre Dios nos está dando situaciones adversas para que hagamos lo que dice el verso 8, gloriarnos en Él todo el tiempo. Y para siempre alabaremos su nombre. Así que benditas sean esas adversidades. Y habiendo el salmista renovado la fe al recordar las misericordias de Dios en el pasado, ahora entonces presenta su aflicción. Y este es nuestro tercer punto, versos 9 al 16. En esta sección, el salmista se humilla. Ya él ha recordado, ha declarado quién es Dios, ha tenido la fe para saber que Dios le va a dar la victoria y entonces presenta el dolor y la aflicción por la cual está pasando, mostrándonos esto, que la teología de la palabra de la fe o la teología de dilo y recíbelo es una teología antibíblica. El salmista sí sabe quién es Dios y él dice, en Dios venceremos, pero él no niega la realidad, como hacen hoy los de la teología de la prosperidad. Siempre están bien. Usted les pregunta, bien, bendecido y en victoria. Bueno, eso no es lo que los orantes bíblicos dicen. Y esto está aquí en el verso 9 al 16. Él presenta la situación de confusión que ellos tienen. Dios, estamos confundidos. Estamos en tristeza profunda, estamos en desolación. Verso 9, ellos se sienten abandonados por Dios. Oiga, verso 10, ellos han sufrido vergüenza porque fueron derrotados por los enemigos del reino. ¡Qué vergüenza! Versículo 11, ellos son víctimas de los malvados y ahora son expatriados, han sido deportados. Verso 12, ellos dicen, Dios, y tú no hiciste nada para liberarnos. Ellos no se quejan de Dios, se quejan ante Dios y le expresan lo que su alma siente en el instante. Dios, incluso tú nos vendiste gratuitamente a naciones más fuertes. Versos 13 al 14.
Señor, tu pueblo, el pueblo santo, ha sido humillado por los malos y para colmo, ellos se mofan de tu pueblo, se mofan de tu nombre. Versículos 15 al 16. El resultado de este aparente abandono del Padre es que ellos están en confusión de rostro. Ellos están llenos de vergüenza. Los enemigos se levantan con soberbia contra el pueblo santo. Así que Él expresa aquí el estado de confusión en el que está. Pero siempre, cuando pasamos por adversidades, ese es el tiempo para meditar y reflexionar en nuestra fidelidad a Cristo. Y es lo que ellos hacen desde el verso 17 al 21. Ese es nuestro cuarto punto. En momentos difíciles, revisemos nuestra fidelidad al Señor. Están confundidos. ¿Por qué razón? Porque ellos dicen, Dios, no entendemos qué nos pasa. Estamos revisando nuestra vida espiritual porque los momentos de adversidad son tiempos oportunos para revisar nuestra vida espiritual y nos damos cuenta que no hemos actuado como nuestros padres. Sí, nuestros padres se rebelaron contra ti, tú los castigaste, pero nosotros al ver lo que tú hiciste con nuestros padres, aprendimos la lección y te seguimos con firmeza, no perfectamente, pero con convicción. Miren en los versos 17 al 18, dice, no nos hemos olvidado de ti, hemos examinado nuestra vida y Dios, no nos hemos olvidado, no hemos fallado a tu pacto. Dios no se ha vuelto atrás nuestro corazón, dice él. No se han apartado de tus caminos nuestros pasos. Y en el versículo 20 dice, si nos hubiésemos olvidado del nombre de nuestro Dios o alzado nuestras manos a Dios ajeno, no demandaría Dios esto. Así que ellos examinan su corazón para ver si hay idolatría. Y ellos dicen, Dios, no hemos hecho eso, no hemos adorado a otros dioses. Dios, si abandonáramos la confianza en ti y la adoración al único Dios, con justicia nos debes castigar, pero nos examinamos y hemos sido íntegros. Y eso es por lo cual Él pide, oh Dios, tú que conoces el corazón en lo más secreto, tú sabes que decimos la verdad. Y entonces luego de esta introspección, el salmista nos lleva a nuestro último punto. En momentos difíciles, pidamos el socorro del Señor. Oh Dios, no entiendo lo que me está pasando. He sido íntegro, examiné mi corazón y el resultado no es tan malo. No sé por qué viene sobre mi vida esto, pero lo que sí sé que debo hacer con base en recordar tus misericordias pasadas es que debo pedir tu socorro. Y este es nuestro último punto. En momentos difíciles, pidamos el socorro del Señor, versos 22 al 26. En el verso 22, el salmista afirma que por causa de Dios o por causa de la fe en Él o de su palabra, los paganos están considerando a su pueblo como dignos de muerte. Bueno, en el mundo tendréis aflicción. Y el que quiera andar piadosamente en este mundo, sufrirá ¿qué? Persecución. Persecución es lo que dice Pablo en 2 a Timoteo 3:12. Por lo tanto, siendo que los malvados, los impíos, masacran y persiguen así y se enorgullecen y se jactan con soberbia sobre los creyentes, entonces a partir del verso 23 el salmista eleva una plegaria y si se dan cuenta es muy
diciente. Él dice, despierta, Señor. Es decir, está atento a nuestro dolor. Actúa, oh Dios, a nuestro favor. Verso 24, ¿por qué escondes tu rostro? No te olvides de nuestras aflicciones que nos vienen precisamente por ser fieles a tu palabra. Verso 25. Señor, ya no soportamos más los inmensos dolores que nos causan los enemigos de tu pueblo. Nuestro cuerpo se ha doblegado hasta el polvo por el peso horrendo de esta aflicción. Y verso 26. Por tanto, oh Dios, Señor de toda misericordia, levántate con tu poder y ayúdanos. Acuérdate que somos tu pueblo, el pueblo de tu pacto. Redímenos, libéranos, sálvanos de estas aflicciones. Y Dios quiera que ese ruego sea especialmente cuando estamos siendo afligidos por las tentaciones. Cuando estamos sufriendo por causa de Cristo. No cuando no tenga dinero para comprar un auto o para comprar las cosas de la tierra. Obviamente, las escrituras nos piden que le pidamos a Dios el pan diario de cada día, y eso incluye las cosas económicas, pero que nuestras aflicciones más grandes sean en aquello que se relaciona con nuestra lucha contra el pecado o con las adversidades que vienen por ser fieles a Cristo. Y concluyo con unas enseñanzas y aplicaciones. ¿Dónde está Cristo aquí? ¿Dónde está Cristo en el pasaje? Como en todo el Antiguo Testamento, aquí encontramos una parte de la historia de la redención, la cual apunta a Cristo. Y creo que este salmo menciona algunos de los sufrimientos de Cristo. Bueno, si hubo alguien quien pudo examinar su corazón y decir, he sido íntegro, completamente recto delante de ti, oh Dios, y he andado conforme a tu voluntad, te he sido fiel, viví de acuerdo a lo que tú mismo mandas, me deleité en ti. Pero Dios lo sujetó a padecimientos y permitió que los enemigos se levantaran contra él, que lo llevaran como oveja al matadero. Si hay alguien de quien se puede aplicar esto realmente, es de Cristo Jesús, de Cristo nuestro Redentor. Y los enemigos se levantaron contra él y lo llevaron a la cruz, a la muerte. Pero esta aparente derrota fue convertida por el poder de Dios en la victoria más grande que se ha obtenido a favor del pueblo santo. Sí, los enemigos parecía que hubiesen vencido, pero al tercer día Cristo se levantó de esa tumba y trajo para su pueblo redención, salvación, liberación del poder del pecado, de la muerte, del infierno, del diablo. Por esa razón, Cristo le dice a su pueblo que así como sucedió con el maestro y así como hicieron con el árbol verde, harán también con el árbol seco, harán con sus discípulos. Serán perseguidos por la generación maligna y perversa. Pero Cristo dice, no tengamos temor. No tengamos temor. Yo he vencido al mundo, dice Cristo. Y el apóstol Pablo, y ya voy a terminar, usa este salmo para animar a los creyentes desconsolados y afligidos por las muchas aflicciones que el mundo nos da por causa de Cristo. Y Pablo nos lleva a estas aplicaciones consoladoras con las cuales finalizo. Romanos 8, 31 al 39. Dice Pablo, ¿qué pues diremos a esto?
Si Dios es por nosotros, ¿cuál Dios? El Dios que ha hecho maravillas en la historia de su pueblo. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Nadie. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Nadie. ¿Por qué? Porque Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Nadie, porque Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Dice Pablo, nadie. Tribulación, no. Angustia, no. Persecución, no. Hambre, no. Desnudez, no. Peligro, nunca. Espada, jamás. Y luego dice él, como está escrito, y aquí acude al Salmo 44, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Pero él luego dice, antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y dice él, por lo cual estoy seguro, y es el resultado de orar conforme a este salmo, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar nunca jamás del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amor que se ha manifestado desde el principio, desde la historia, con el pueblo santo. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, Dios de toda gloria y bondad, Dios de toda misericordia, tú que haces maravillas a favor de tu pueblo, te damos gracias por este salmo, gracias por esta meditación que hemos hecho en él. Permite hacer nuestro este salmo y que tú nos consueles y nos fortalezcas y nos des esperanza a través de él. En Cristo Jesús. Amén. Bendiciones del Señor.